ABC del Maestro, con Iván Andrés Rodríguez Rengifo. Hola, soy Iván Andrés Rodríguez Rengifo y este es nuestro magazine, el ABC del Maestro, un programa creado y dirigido para docentes, directivos docentes y comunidad en general. Hoy, desde el Teatro Punto de Partida de la ciudad de Manizales, con un programa muy especial. Tendremos dos invitados, los cuales hemos traído a nuestro magazine, el ABC del Maestro, para que nos cuenten un poco desde el teatro cómo se está forjando el proceso en la ciudad de Manizales. Pero además de eso, con un invitado especial desde la ciudad de Bogotá, donde nos cuenta cómo se proyecta la educación en Colombia con el nuevo presidente de la República. Esperamos que todos ustedes sean bienvenidos a este su magazine, el ABC del Maestro. Compañeras y compañeros docentes, un cordial saludo, como siempre, con invitados especiales a este su magazine, el ABC del Maestro, un programa que hemos hecho de docentes y para docentes. Hoy, con un invitado muy especial, el compañero Rafael Cuello Ramírez. Rafael Cuello Ramírez es docente, por mucho tiempo se desempeñó como ejecutivo de FECODE, actualmente asesora a la organización precisamente en todo lo que tiene que ver con los procesos de educación frente a la nueva administración o el nuevo gobierno nacional. Rafael, muchas gracias por acompañarnos a tu magazine, el ABC del Maestro. Gracias, Iván. Un cordial saludo para todos los televidentes de ABC Maestro. Complacido de estar aquí en Manizales y compartir estas reflexiones con ustedes. Bueno, Rafael, tenemos que aprovecharlo precisamente, usted que viene de este proceso de acompañamiento a este nuevo gobierno de Gustavo Petro, y usted que ha sido tan cercano a la educación pública colombiana, la pregunta fundamental es, ¿qué se nos viene para la educación colombiana en este cuatrenio en el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, se ha acuñado a nivel del mundo que si un país quiere modernizarse, quiere avanzar, quiere tener desarrollo, el eje fundamental es la educación. Nosotros aspiramos que así como en Vietnam, en Finlandia, en todos estos países, la educación ha sido el motor que ha propulsado los cambios, también se dé en el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Y lógicamente eso tiene una serie de implicaciones. Lo primero, una reforma estructural a la educación pública, que pasa por el currículo, que pasa por el plan de estudio, pero que también pasa por un problema de financiación. El SGP, recordemos que en el gobierno de Andrés Pastrana Arango y Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda hicieron una modificación a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política Nacional, donde se cambió la figura y el modelo de situado fiscal por el del Sistema General de Participación, y ahí fue Troya para la educación pública, cero infraestructura, dotación, modernización, tecnología, vigilancia, nada, material didáctico, todo eso se acabó, lógicamente, porque la educación en este lapso ha dejado de recibir aproximadamente unos 134 billones de pesos. Creemos que esa reforma estructural de la educación, que pasa por desarrollar el artículo 9 de la Ley 115, que es la reglamentación, la reforma estatutaria de la educación, tiene que tener un soporte, y el soporte es lo financiero, pero también el currículo. No podemos tener un currículo estático como hoy, único, estructurado nacionalmente. No, debe haber un currículo general sobre el cual se soportan los currículos regionales. Este es un país de regiones y tenemos que trabajar eso, pero también la dignificación. Va en dos sentidos: dignificar la educación, es decir, tener una educación como corresponde y no una educación pobre para pobre, pero también dignificar la profesión del docente. Va aparejado eso, y creemos que tenemos esperanza en el gobierno del presidente Petro, que esto va a ser posible, que el Ministerio de Educación, las pautas que ha trazado el presidente se van a cumplir, se van a desarrollar, y que conjuntamente con FECODE puede haber una positiva luz al final del túnel. Bueno, precisamente, Rafael, el día de hoy teníamos una reunión con la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y nos decían que en este momento hay un déficit de 6.000 millones de pesos porque los recursos que están llegando no son suficientes, y por eso tenemos tantas dificultades con el transporte escolar, con el PAE,
y nosotros entendíamos que es necesario esa reforma constitucional que tú dices al sistema general de participaciones. Definitivamente, si no hay plata para la educación, no vamos a tener reformas profundas y de fondo a esta educación actual. Sí, es cierto. Tal cual como está el modelo, tal cual como está la fórmula, por ejemplo, hoy en día hay 28 billones de pesos de SGP, hay 11 billones, los cuales se desglosan 6 para educación, para el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, o sea, la contratación de salud de los maestros y sus beneficiarios. La otra parte es la educación superior, es una reforma a la Ley 30 de 1992. Hay 1.2 billones de pesos para el PAE, con las dificultades que tiene el plan de alimentación escolar, en el sentido de que en una institución educativa donde hay 700 maestros, le llega alimentación a 300 y los otros 400 los ven comer. Una cosa del absurdo que solamente se ve en Colombia. Y hay 1 billón de pesos para infraestructura, lo cual ya está contratado. El gobierno del presidente Duque dejó todo ya listo. Es decir, hoy este gobierno, para finalizar el año en materia de educación, amarrado. Va a tocar que eche mano, como siempre han venido echando mano los gobiernos, de la plata de los FONPEP, de los fondos territoriales de pensiones, donde prestan como caja menor y ahí van tapando huecos y destapando huecos, pero necesitamos una política financiera de este gobierno y eso pasa por la reforma del SGP. Bueno, Rafael, no puedo dejarte ir precisamente haciéndole una pregunta que nos hacen los docentes constantemente, y es que precisamente esas aspiraciones que se han tenido para un estatuto de la profesión docente que de verdad pueda dignificar la profesión del magisterio, no solamente los que están actualmente, sino los que van a ingresar ahora que hay concurso docente. Entonces, ¿eso en qué quedaría? Hasta que no haya una reforma al sistema general de participaciones, ¿eso se podría dar? ¿O cómo se podría avanzar? ¿Cómo se podría avanzar? ¿Qué ha dicho el gobierno de Gustavo Petro al respecto o ha estado al margen de esta situación? Acláranos, por favor. Hasta ahora el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ha estado abierto a interactuar con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que es la representante de los maestros colombianos, y a ese respecto FECODE ha venido avanzando. Hay un proyecto de estatuto docente que unifique en un solo haz de voluntades lo que es el 804, el 1278 y el 2277, y se aspira a que en la comisión tripartita, que es el Congreso de la República, los representantes y senadores, el gobierno más FECODE puedan consensuar el nuevo estatuto docente que modernice la educación pública, que actualice todo y que ponga de cara al magisterio y al gobierno de que sí es posible, que la educación sí es el motor del desarrollo y de la modernización de un país. Finalmente, y qué pena porque tengo que aprovecharte que estás aquí en la ciudad de Manizales, quiero comentarles, compañeros docentes, que tener a Rafael el día de hoy, desde hacía mucho tiempo había insistido que nos acompañara aquí a nuestro magazine El ABC del Maestro, tanto es así que yo le dije, me va a tocar ir hasta Bogotá para poder hacer la entrevista, porque es importante y de verdad que eres un referente a nivel nacional en la educación, Rafael, precisamente por el acompañamiento y la asesoría que prestas a FECODE en la actualidad y por muchos años, creo que más de 40 años dentro del magisterio. Quiero preguntarte, ¿terminó el proceso, digamos, de contrato con las diferentes EPS que se hizo desde la fiduprevisora? En la región 9 nos correspondió con Cosmited. Hace ya casi 6 meses terminó el contrato, hubo una prórroga, pero vemos que desde la fiduprevisora no ha salido una nueva convocatoria ni una nueva licitación. Entonces, ¿hacia dónde está esto? ¿Qué se pretende? ¿Qué hay que hacer precisamente para poder nosotros comprender qué pasa con la salud del magisterio? Bueno, hay dificultades en la prestación del servicio médico asistencial, de tener un servicio como lo paga el magisterio, porque no es gratuito. Nosotros los maestros pagamos el servicio que nos prestan y en correspondencia exigimos un servicio de calidad. Sin embargo, ha habido dificultades con los prestadores del servicio. En ese sentido, la Federación ha venido trabajando unas fórmulas que posibiliten que la nueva contratación tenga en cuenta las exigencias del magisterio, que no más barreras de acceso, no más atraso en los medicamentos, no más en los especialistas,
que todo se dé como corresponde, como está en el pliego de condiciones. Bueno, tenemos una dificultad, es que la ley de contratación tiene unos parámetros, tanto tiempo para prepliego, pliego, audiencias públicas, licitación, y eso no lo podemos brincar, no lo podemos saltar. En ese sentido, va a tener que el Consejo Directivo del FOMAR rápidamente mirar cómo hace para cumplir los términos que establece la prórroga, que va hasta el 30 de octubre, y buscar una salida, una alternativa para que el nuevo pliego de condiciones recoja las quejas, el sentir del magisterio colombiano y rápidamente se apruebe un nuevo proyecto y una nueva prestación del servicio médico asistente del magisterio. Por lo menos ese es el querer de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Bueno, compañeras y compañeros docentes, él es Rafael Cuello Ramírez, docente, ex ejecutivo de FECODE y actualmente hace un proceso de asesoría con FECODE y a muchos sindicatos y a muchos colectivos a nivel nacional. Rafael, te agradecemos mucho el acompañamiento y el haber estado aquí en nuestro magazine, El ABC del Maestro. Gracias a ti, Iván, y bueno, hasta la próxima oportunidad. Seguimos aquí en nuestro magazine, El ABC del Maestro. Bueno, regresamos en unos minuticos a su magazine, El ABC del Maestro, con Iván Andrés Rodríguez Rengifo. Hoy, desde el Teatro Punto de Partida de la ciudad de Manizales. Bueno, y seguimos con invitados especiales aquí en nuestro magazine, El ABC del Maestro. Ahora nos hemos desplazado hasta el barrio Minitas, aquí en la ciudad de Manizales, porque hemos encontrado algo bien interesante y es el Teatro Punto de Partida que se encuentra aquí en el barrio Minitas, que está desarrollando unos proyectos muy interesantes de teatro, títeres, unas situaciones bien interesantes que no solamente es para el barrio Minitas, sino para toda la ciudad de Manizales y a nivel regional en Telecafé, pues hacemos esta cordial invitación. Está con nosotros un hombre que es conocido en el mundo del teatro, ha hecho un trabajo muy interesante y digamos que en el mundo teatral es muy conocido y queremos darle la bienvenida a Augusto Muñoz Sánchez, más conocido como Augusto Tuto Muñoz. Augusto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro magazine, tu magazine, El ABC del Maestro. Muchas gracias por la invitación, muy amables por permitirme precisamente contarles a los manizaleños y al medio educativo estos procesos tan bonitos que estamos viviendo con los colegios públicos y privados de la ciudad. Bueno, cuéntanos, para partir y conocer un poco, ¿quién es Augusto Tuto Muñoz? Cuéntanos un poco quién eres tú, a las cámaras de Telecafé y los televidentes. Bueno, yo soy de aquí de Manizales, obviamente, llevo haciendo teatro muchos años, soy fundador del TICH, estuve con el grupo TICH durante 18 años, después me vinculé como actor invitado en el Teatro Libre de Bogotá y en el año de 1996 fundé el Teatro Punto de Partida. Eso significa que ya llevamos 26 años permanentemente generando estos espacios de vida y estos espacios teatrales. Fundamentalmente soy profesor, bueno, docente, pedagogo, actor, director, titiritero y todo lo que encierra todo este mundo maravilloso del teatro. Precisamente en nuestro set hemos invitado unos títeres muy especiales que se encuentran aquí en el Teatro Punto de Partida del barrio Minitas. Cuéntanos un poco la historia de estos títeres, Tuto. Muchas gracias, sí. Estos muñecos que ustedes están viendo acá son los títeres de parte, son los títeres de don Sergio Londoño Orozco, más conocido como Manuelucho Sepúlveda, la mera astilla remediana, que es el primer titiritero de guante de Colombia. Estos títeres fueron los que generaron todo este trabajo pedagógico y bonito de ese teatro costumbrista de los muñecos y efectivamente lo realizó desde el año de 1914
a 1944. Eso significa que estos muñequitos tienen más de 100 años de historia. El personaje principal es Manuel Lucho Sepúlveda y el padre Asmita. Esta es Marianatilla o Cataplasma Pegajosa, que sean los nombres de los personajes. Todo tiene que ver con esa parte ancestral, esa parte de costumbres, y efectivamente aquí en Punto de Partida, gracias a la familia Londoño Valencia, que son los nietos de Manuel Lucho, tenemos los 110 muñecos en exposición. Bueno, Augusto, cuéntanos un poco, además del trabajo que se está haciendo aquí en Punto de Partida, vamos a iniciar con el Festival de Teatro Estudiantil en la ciudad de Manizales. ¿En qué consiste, de qué se trata y qué colegios están invitados? Bueno, si no, vamos a arrancar con esta versión número 16, Festival Intercolegiado de Teatro, Aulas de Vida, Escenarios de Creación, que viene realizando la Fundación Teatro Punto de Partida, y es la fiesta teatral de los niños y de los jóvenes de los colegios públicos y privados de la ciudad de Manizales. Este festival, pues obviamente ya como le dije, tiene una historia de 16 años. Recogimos las banderas de Godofredo Gómez Aristizábal, rector del Instituto Manizales, quien realizará el festival durante 10 versiones. Era un festival nacional de teatro. Después de la muerte de Godofredo, pues efectivamente el festival se acabó, y nosotros en el año de 1996 recuperamos esta memoria, esta historia, y no hemos parado. Vamos para la versión número 16, que empezará del 15 al 22 de septiembre en diferentes escenarios de la ciudad de Manizales. Hemos convocado no solamente los colegios públicos y privados de Manizales, sino también de la zona metropolitana. Tenemos colegios de Chinchiná, de Palestina, de Villa María, de Neira, y bueno, la idea es que esto se convierta efectivamente en lo que es el teatro, una herramienta pedagógica donde efectivamente el profesor, el docente, puede apoyarse para enseñar todo lo que quiera: historia, geografía, inglés, sociales, religión. El teatro particularmente le permite a uno mostrar muchas facetas de enseñanza, y obviamente transversalmente se enseña valores de tolerancia, respeto, solidaridad, prevención del bullying, de la drogadicción, del sicariato, de tantas cosas que el teatro permite, precisamente como ese cuento. Y a eso le apuntamos desde el Teatro Punto de Partida, que los niños muestren todo ese talento que tienen y sepan trabajar en equipo, sepan trabajar con el grupo, y el docente y el profesor permita que el teatro genere en los muchachos expresarse, contar historias a partir de un personaje, a partir de la escena, de un vestuario, de un maquillaje, de unas luces, de una utilería, de un texto que ellos inventan, o, ¿por qué no coger un texto dramático de un clásico de Shakespeare o del teatro colombiano? A eso le apostamos. Bueno, en buena hora, precisamente, estos proyectos tan interesantes y proyectos culturales que los necesitamos. No solamente en el eje cafetero, sino también en todo el país. Tenemos una riqueza cultural impresionante, desde las artes escénicas, desde diferentes escenarios, y los cuales invitamos al magisterio para que con sus estudiantes podamos fortalecerlo. ¿Cómo pueden los docentes acceder a Punto de Partida? Es decir, está excelente el proyecto del Festival Estudiantil de Teatro, pero bueno, yo tengo mis estudiantes, quiero llevarlos a Punto de Partida en Minitas, quiero presentarles una obra de teatro, que estén cercanos a esa cultura del teatro, a este escenario de artes escénicas tan importante. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo pueden acceder los colegios a Punto de Partida? Bueno, obviamente lo presencial es lo interesante. Después de haber vivido pues como el momento de la pandemia, volvimos otra vez a la presencialidad, porque el teatro es un hecho presencial, donde uno necesita el público, donde uno hace comunión con el público, y en el momento que hace comunión con el público, efectivamente hace el hecho escénico. Invitamos a los profesores, a los rectores, a los coordinadores académicos, a los docentes que son sensibles a este cuento del teatro, precisamente dos maneras: una, que vengan a nuestra sala de teatro, que es una sala concertada con el Ministerio de Cultura, y dos, que nos inviten a las instituciones educativas y podamos llevar títeres y teatro
a estos centros educativos, donde efectivamente podemos hablar de teatro, presentarles una bonita obra de teatro, hacer talleres de formación y de sensibilización. Nuestro proyecto se llama Aulas de Vida y Escenarios de Creación, donde desplazamos profesionales licenciados de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas, y ellos allí, a través de varias horas de trabajo, realizan todo un proceso teatral con los jóvenes. Bueno, compañeras y compañeros docentes, él es Augusto Tuto Muñoz, un hombre que ha hecho mucho por el teatro y la cultura en la ciudad de Manizales y que hoy continúa sirviéndole en este escenario, no solamente para la comunidad educativa, sino para la comunidad en general de Manizales y del eje cafetero. Tuto, muchas gracias por la invitación y lo esperamos muy pronto tenerlo nuevamente a el escenario del magisterio colombiano, porque nos ven en todo el país, el ABC del maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos darle los agradecimientos a todos los docentes que se conectan cada 8 días a las 12 del día por Telecafé todos los sábados. Hemos terminado así nuestro programa del día de hoy, espero que les haya gustado, no sin antes invitarlos a que nos sigamos reuniendo los sábados a las 12 del día y en semana en nuestras diferentes redes sociales. Un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen parte del Teatro Punto de Partida, los cuales nos dieron la oportunidad de presentar el programa del día de hoy. Un fuerte abrazo para todas y todos y un feliz fin de semana.